como mencionaba Matías recién, complicados en el mundo en general, por diferentes razones. Hoy nos toca muy de cerca esta situación que vive Afganistán. Y por redes sociales circulan todo tipo de videos y todo tipo de cosas que no dejan de ser reales, muy lamentables. Pérdida de vidas humanas, pérdida de vidas inocentes. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Tal vez no podemos estar allí, pero nuestra oración sí puede estar allí. Así que, como pueblo de Dios, les animo que podamos estar orando por esta y por otras situaciones. Pero esta es muy puntual, que estamos viviendo en estos días, que creo que es muy sensible para todos. Entonces, oremos por Afganistán, oremos por el mundo, oremos por los misioneros, como decía Matías. Era la oración que tenía para hacer y la hizo ya Matías, así que no la voy a volver a repetir. Pero realmente es esto, es estar a la brecha, es estar prontos para orar, como pueblo de Dios. Hermanos, hermanas, niños, jóvenes, ancianos, no importa tu edad, eres pueblo de Dios. Así que estemos a la brecha. Bueno, muy bien, dicho esto, vamos a lo que vinimos. Vamos a la palabra del Señor. Mientras ustedes van buscando en sus Biblias o en sus dispositivos, el libro de Mateo, capítulo 14, el versículo 22, les voy comentando que esta enseñanza, prédica, como le quieras decir, tiene un título. Y el título se llama No temas, yo estoy aquí. Vuelvo a repetir, no temas, yo estoy aquí. Y no es que yo estoy aquí, no habla de mí, habla del Señor. Dice, no temas, yo estoy aquí. ¿Lo tienen? Mateo 14, 22. Veo algunos buscando aún. ¿Lo tienen todos? Muy bien. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. También tengo la Reina Valera aquí abierta. Pero lo voy a leer en esta nueva traducción que la verdad me dejó más, como palabras más simples, con el mismo contexto, pero más simples. Y dice Mateo 14, 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron de verdad. Eres el Hijo de Dios, exclamaron amén. Padre de gloria, Padre eterno, en esta mañana te damos gracias. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo pueda ministrar a nuestra vida y me des la claridad suficiente para poder transmitir este mensaje a mis hermanos, aquellos que están aquí y aquellos que nos ven por redes sociales. Señor eterno, que seas tú ministrando a través de tu palabra.
seas tú ministrando nuestros corazones y que el mensaje pueda ser claro, Señor, claro a nuestros corazones. Habla nuestras vidas, Padre. Habla nuestra vida. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra vida, tú conoces cada situación, lo que vivimos, Señor, y aún lo que vamos a vivir. Tú lo conoces todo, Dios. Te ruego, Señor, que tú estés ministrando a cada vida. En el nombre maravilloso de Jesús, te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti. Amén y amén. Muy bien. Aquí vemos este pasaje y para ubicarnos primero en contexto, este pasaje viene a colación del Sermón del Monte, en el cual Jesús alimenta a los 5.000. Y por eso dice en el primer versículo que Jesús está despidiendo a la multitud y manda a los discípulos a que crucen al otro lado del lago en una barca. Ahora, hay cosas que si nosotros nos ponemos a pensar y dejamos volar a veces nuestra imaginación, empezamos a preguntarnos, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús no los acompañó? ¿Por qué Jesús no despidió a la multitud y dijo, espérenme que ya voy con ustedes? No, le dijo, vayan, crucen al otro lado del lago, yo despediré. Y se fue al monte a orar. Subió a un monte a orar. Ahora, para que ustedes medianamente, aquellos que lo saben tal vez, saben dónde ocurrió esto. Y esto fue, para ubicarnos en el lugar geográfico, traje algunos datitos, que esta escena ocurre en el mar de Galilea, también llamado como lago de Tiberíades o lago de Genesaret. Este lago, que aún existe hasta el día de hoy, dicen que se está como secando un poco, ¿no? Hay un gran problema de cauce allí. Pero este lago es un ensanchamiento del río Jordán. Después de este ensanchamiento, enseguida vuelve a su curso el río, vuelve a encauzarse. Hace su desembocadura final, que es en el Mar Muerto. Este lago tiene una particularidad. Si ustedes lo buscan en un mapa, lo observan, bueno, hoy tenemos la facilidad de la internet. Podemos ir a Google y allí podemos ver el lago o el mar de Galilea. Tiene una forma de pera, tiene como una forma de pera este lago. Y tiene una gran protuberancia hacia el oeste. Es aproximadamente de 21 kilómetros de largo, de norte a sur, y de unos 11 kilómetros de ancho. Es un lago que es de agua dulce, no es de agua salada, es de agua dulce, y dicen que hay una gran variedad de peces en él. No sé en la actualidad, pero por lo menos los datos que busqué por allí dicen que tiene una gran variedad de peces. Y se dice, esto es una curiosidad, no lo puedo confirmar, se dice que en el año 1986, por una bajante muy grande que tuvo el mar, el lago, dice que se descubrió una barca, un par de pescadores descubrieron una barca allí. Y dice que por los rasgos que tiene la barca, data del siglo I, que aún está allí, que aparentemente la retiraron, la sacaron, la dejaron a costas del mar, y dice que hoy por hoy es un atractivo turístico, en el cual dicen que atribuyen que esta barca pudo haber sido esta barca que navegaban los discípulos, o por lo menos se asegura que Jesús hubiese conocido esta barca, porque data de esa época. Esto es un dato curioso nada más. Ahora, volvamos a lo que estábamos. Jesús despide a la multitud. Despide a estas personas que se enteraron que Jesús iba de paso, lo siguieron. Jesús le da el sermón, viene la alimentación milagrosa, ¿sí? La conocen, aquellos panes y esos peces que se multiplicaron y que a la postre alimentaron a 5.000 y más personas y sobraron canastas, dice, de panes y de peces. Bueno, Jesús despide a esta multitud después de esto y se va ¿a dónde? Se va, dice, al monte a orar. Y yo estimo que no estuvo media hora, 40 minutos orando, ¿no?
estuvo mucho tiempo orando. Estuvo mucho tiempo en comunión con el Padre. Y le dice a los discípulos que cuando los despide, dice que regresen a la barca y que crucen al otro lado. Ahora, naturalmente, ¿alguien se preguntó cómo iba a cruzar Jesús al otro lado si mandaba a los discípulos? Es una linda pregunta. Porque hablo de lo natural. Sabemos que Jesús es Dios, que puede hacer lo que quiere. Pero naturalmente hablando, ¿cómo iba a cruzar Jesús al otro lado? ¿Cómo iba a llegar al otro lado si estaba mandando a sus discípulos en una barca para que cruzaran al otro lado? Ahora, ¿era casualidad o era causalidad? Hay una diferencia. Cambia una letra, pero hay una gran diferencia. Yo creo que era una causalidad. Crucen al otro lado, les dijo. Ahora, una pregunta que me hice yo mientras preparaba esto. Y, ¿saben? Yo coincidí en que, por lo menos a mí me ha pasado, no sé si a alguno le ha pasado, pero ¿alguna vez han sentido ustedes que han cruzado alguna situación en su vida solos, sin la presencia de Jesús? ¿Les ha pasado? ¿O me pasó solo a mí? ¿Alguna vez han pasado alguna situación en la cual dijeron, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué estoy solo? Siento que estoy solo. Me siento solo. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Y siendo cristiano, no estoy hablando de antes de conocer a Dios, porque en mi vida por lo menos hay 2 etapas. Una hasta que conocí a Cristo y otra después que conocí a Cristo. Allí hay una causante sentada de las cuales su oración hace que hoy esté aquí de pie. Es mi madre. Y ella, junto con un grupo de hermanas y hermanos, estuvieron orando mucho tiempo por mí. Así que, madre, padre, no te canses de orar por tus hijos. No te canses de orar por tus hijos. Ora. En todo tiempo y aún fuera de tiempo, ora. Porque algún día tendré tiempo para contarte detalles de lo que era yo antes de Cristo. Realmente no lo vas a creer. Porque este que ves no era. Era otro. Totalmente distinto. Pero esa mujer, de esa baja estatura, no se cansó de orar. No se cansó de orar. Aunque no veía nada, porque veía todo lo contrario, no se cansó de orar. Confió en lo que no veía. Hay un resultado de la oración. Está aquí de pie. Está acá hablándote hoy. Hace 20 años atrás, más o menos, no hubieras querido cruzarte conmigo. No era agradable. No era agradable de verdad. Y lo recuerdo como basura, como dice Pablo. Pero realmente es la gloria para Dios. Porque Él lo hizo, porque Él lo hace. Quería dejarte esta perla nada más, pero volvamos a lo que estábamos. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿De estar solo? Miren lo que dice los versículos 23 y 24. Dice que después de pedir a la gente, subió a las colinas para orar. A solas, mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme. O sea que yo supongo que estarían muy avanzados en la cruzada de estos 11 kilómetros. O no sé si creo que no lo estaban cruzando a lo largo, me imagino que estarían cruzándolo a lo ancho, ¿no? Porque iban al otro lado de la ciudad. O sea que lo estaban atravesando estos 11 kilómetros en la barca. Aproximadamente 11 kilómetros. Entonces estaban muy avanzados y no tenían tierra firme. Y dice que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. Luchaban con grandes olas. ¿Han venido olas a tu vida? ¿Han venido problemas? ¿Han venido dificultades? ¿Han venido luchas? ¿Han venido pruebas? ¿Han venido enfermedades? ¿Qué es lo que ha venido a nuestra vida en este último tiempo? ¿Qué es lo que ha sacudido nuestra vida en este último tiempo?
No me lo contestes, solamente quiero que lo reflexiones y te lo preguntes. Y lo recuerdes. Porque ahora viene una parte linda. Esto no es todo negativo. Simplemente es para que nosotros vayamos viendo cómo la palabra se aplica a nuestra vida y cómo esta historia, llevado a nuestra actualidad hoy, es muy real. Es muy real. Tal vez te ha sacudido la enfermedad, tal vez no a ti, tal vez a un familiar. Tal vez ha perdido familiar en este tiempo. Hay personas aquí que esta enfermedad de moda que tenemos hoy, que es el COVID, la han cursado y saben de lo que estoy hablando. Gracias a Dios, porque Dios me ha guardado, no la he cursado. Pero ¿saben qué? Sé cómo se vive. Y viví la parte más fea del COVID. Aquellos que saben que trabajo en la salud, saben de lo que les estoy hablando. Y realmente te sacude las emociones. Sé que Dios me ha puesto en un lugar estratégico por algo y no ha sido en vano. Pero ¿saben qué? Humanamente hablando te sacude. Te sacude mucho. Te sacude muchísimo, te mueve. Y sería imposible no moverte. Sería imposible. Han soplado vientos, han soplado tormentas, han sacudido la barca. ¿Has estado en problemas? ¿Hemos estado en problemas? Dice el versículo 25 que a eso de las 3 de la madrugada, miren a la hora que es, a las 3 de la madrugada, más o menos, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Ahora imagínense esta escena. Estás en el medio de un problema que es una oscuridad total, porque obviamente no había focos en el medio del mar. Ellos tampoco llevaban, imagino, focos como tenemos hoy, luces LED y demás, ¿no? No habría. Y estás en el medio de ese problema, sacudiéndote para todos lados, tratando de salvar tu vida, porque si hay algo que nosotros tenemos los seres humanos es el instinto de supervivencia, queremos salvar nuestra vida, y de la nada ves a alguien caminando sobre el agua. Realmente, ¿cómo interpretarías esto? ¿Cómo lo verías tú si estuvieras en ese lugar? Yo realmente no quiero, porque todos le caemos a los discípulos con lo que hacen después, pero humanamente hablando, y lo vuelvo a lo humano, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionarías si realmente a las 3 de la mañana te aparece alguien que vos estás peleando con el viento y con el agua y para que no se te hunda la barca y te aparece alguien caminando sobre el agua? Que no lo lográs distinguir muy bien porque la tormenta era fuerte, pero ves a alguien. Yo no sé qué forma lo habrán visto los discípulos, pero por lo menos la silueta de Jesús que venía sobre el agua, la vieron. La vieron. Pero dice que Jesús, cuando ellos tuvieron miedo, dice el versículo 26, en la segunda parte, llenos de miedo clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, dice. Ahora, Jesús primero que nada se acerca a ellos cuando estaban en problemas. No los dejó perecer, no los dejó hundirse. No los había mandado al otro lado para verlos morir en el medio del lago o en el medio del mar. No era ese el propósito de Dios. No era ese el propósito de Jesús en ese momento. Los había mandado para el otro lado. No quiero ser Dios en este momento, simplemente quiero entender uno de los porqués de Jesús. Seguramente hay mucho más porque mi mente finita no da para lo infinito del Señor. Pero creo que uno de los grandes propósitos era probar su fe. Porque lo menciona. Probar su fe, a ver cómo reaccionaban ante tal situación. Y muchas veces Dios va a probar nuestra fe en medio de las situaciones. Imagínense si supiéramos el día de nuestra muerte. ¿Qué haríamos? Y estaríamos viendo como ansiosos, a ver, ay, me quedan tantos días, me quedan tantas horas, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Porque el ser humano tiende
tiende, en líneas generales, a hacer cosas que no debe y a preocuparse por cosas que no debe, cuando los tiempos nuestros no están en nuestras manos. Los tiempos nuestros, del ser humano en general, seas creyente o no seas creyente, están en las manos de Dios. Están en el Cairo de Dios. Están en su tiempo. No están en mi tiempo, no están en tu tiempo. Por eso Dios no nos revela cuándo nos vamos a morir. Por eso Dios no nos revela cuándo nos vamos a enfermar. Y porque nos enfermamos antes. O nos morimos antes de angustia igual. Porque el ser humano tiende a preocuparse en vez de ocuparse. Se preocupa antes. Y no eran la excepción los discípulos. Una fea situación que están viviendo y Jesús se acerca. En el medio de la tormenta, en el medio de las olas, se acerca a la barca donde van navegando los discípulos y les habla y les dice, porque vio que lo habían dicho que era un fantasma, escuchó lo que ellos habían dicho. Y dice, Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí, tengan ánimo, yo estoy aquí. Mi hermano, mi hermana, Cristo, en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad, en medio de tu dificultad, en medio de mi problema y mi dificultad, lo que estés viviendo hoy, Cristo no te ha dejado, Cristo no te ha abandonado, Cristo no se ha alejado de ti, Cristo no te ha dejado solo. Dios jamás te va a dejar solo, jamás te va a abandonar. Yo te puedo abandonar. La persona que más querés te puede abandonar. Pero Dios jamás te va a abandonar. Jesús jamás va a abandonar a sus hijos. Jamás va a soltar a sus hijos. Sea cual sea la situación que estés pasando, tenés certeza, tengan certeza de que Jesús jamás los va a abandonar. Jamás. No es el propósito de Él que tú perezcas. Él no te ha llamado a la salvación y vida eterna para que tú perezcas. No. Él te ha llamado a la salvación y vida eterna para Él estar contigo y Él ser quien ministre tu vida. Entonces nosotros lo que debemos hacer es entregar toda nuestra vida a Cristo, todas nuestras áreas. No de esconderle nada al Señor. Nada está oculto delante de Él. Pero ¿sabes qué? Dios no te va a invadir. Dios no va a venir a decir, no, dame esta área porque está mal en tu vida y yo la quiero corregir. No, esto tiene que ser voluntario. Porque Dios te dio libre albedrío para elegir. Entonces, muchas veces en nuestra vida tenemos que tomar decisiones. A veces no nos gustan las decisiones que tenemos que tomar. Porque van en contra de lo que queremos. Más de una vez nos va a tocar tomar decisiones que van en contra de lo que queremos. Pero hay una decisión que debemos tener claro siempre. No olvides nunca que si le rindes todas tus áreas de tu vida al Señor, absolutamente todas, aun aquellas que están ocultas a los ojos de los hombres, que solo tú y Dios las saben. Si rindes todas tus áreas, vas a ver realmente la victoria en tu vida, porque Cristo te dará la victoria, porque Él sabe lo mejor para ti y para mí. Yo no lo sé, Él sí. Él lo sabe. Entonces, le dice, tengan ánimo, yo estoy aquí. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó acá? ¿Quién tuvo que hablar? El impulsivo. No sé si alguien se identifica con Pedro, yo me identifico bastante. Dios me ha ido chocando y mostrando cosas y he tenido que ir sujetando un poco las cosas, ¿no? Y he aprendido a ser mucho más moderado. Pero puede ser impulsivo, podés tildarlo de curioso, podés tildarlo de como quieras. Pero Pedro dice que, el versículo 28 dice, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Vieron la condición, no? No es que, Señor, llévame en tus brazos. No. Quiero ir caminando sobre el agua.
A Pedro se le ocurrían estas cosas. Y dice, sí, le dijo Jesús, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Y yo me imagino que cuando se bajó, no miró al agua, miró a Cristo. Estarían sus ojos puestos en el Señor, su confianza puesta en Él. Baja los pies por el costado de la barca, dice, y empieza a caminar sobre el agua. Y no sé cuántos pasos o cuánto recorrido habrá hecho Pedro sobre el agua. No lo sé. Pero dice que no pasó mucho tiempo porque dice, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y muchos, a veces le pegamos a Pedro, perdón, voy a tomar un segundo de agua. Gracias. Muchos le pegamos a Pedro y decimos, qué falta de confianza de Pedro. ¿Cómo no va a confiar? Tenía al Señor adelante y no va a confiar. A ver, siga mirando a Cristo, Pedro. ¿O no nos sale a veces esa parte? Pongamos los ojos en Cristo y sigamos adelante. Sí, es verdad. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado esto de Pedro? ¿Cuántas veces nos pasa? ¿Y cuál es la reacción de Jesús en esto? ¿Cuál es la reacción de Cristo? Dice que cuando Pedro se empezó a hundir y le gritó, sálvame, Señor, me imagino que desesperadamente, de inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le reprochó, ¿tienes tan poca fe? O le hizo ver, como quieran decirle. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y no le dijo, miraste al viento, miraste a la tormenta. Dijo, dudaste de mí. Y a veces en nuestra vida pasa que vienen situaciones, vienen vientos fuertes, vienen enfermedades, vienen problemas, vienen tormentas, vienen dificultades. Y no solamente dejamos de mirar al Señor, sino que a veces empezamos a dudar del Señor. Y te quiero decir algo para que no te sientas mal. ¿Sabes qué? Vas a dudar. Pero ¿sabes qué? Hay algo que tienes que tener en claro. Aunque tú dudes, aunque yo dude muchas veces, la única salida, quien nos va a rescatar en ese momento de desesperación, es la mano de Jesús, extendida hacia nosotros, levantándonos, sacándonos de lo profundo. Y a veces muy profundo. A veces tiene que meter la mano más abajo, porque hemos caído muy abajo. Pero su mano es poderosa y su mano no se ha cortado para rescatarte, para rescatarme. La mano de Cristo sigue estando. La mano de Dios no se ha ido de en medio de las situaciones que estamos viviendo. No se ha ido en medio de la enfermedad. No se ha ido en medio de los problemas que está viviendo lamentablemente Afganistán. La mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios sigue estando. Y nada está fuera de su control. Nada. Absolutamente nada. Ni en tu vida, ni en la vida de tu familia, ni en la vida de tus hijos, ni en la vida de tu esposo, de tu esposa, de tu madre, de tu padre, de aquel hermano que estás orando, de aquella hija que estás orando, de aquel hijo que estás orando, de aquel hijo que está hundido en las drogas, de aquella hija que no la ves bien y que no te quiere decir nada, pero sabes que está mal. La mano de Dios no se ha cortado. La mano de Jesús sigue estando. La mano de Cristo sigue estando sobre tu vida. La mano de Cristo sigue estando sobre tu familia. Entonces no te canses. Clama. Haz la de Pedro, grita. Haz lo que quieras, pero busca a Dios. Clama a Dios. Ven a los pies de Cristo. Arrodíllate delante del Señor. Si nunca has rendido tu vida a Cristo, ríndele tu vida a Cristo. Porque hay problemas, mis queridos, que jamás lo vas a poder resolver solos. Hay problemas en nuestra vida
situaciones o cosas que están muchas veces arraigadas dentro de nuestro, que jamás las vas a poder resolver solo. Vas a tener que dejar la intervención divina en tu vida para que haya un cambio. Tengo que dejar que la intervención divina en mi vida pase cada día para que haya un cambio. Porque humanamente no lo puedo lograr, aunque lo intento. Aunque lo intento una y otra vez y vuelvo a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque el cambio no se produce por mis acciones. El cambio no se produce porque yo quiero solamente. Hay cosas en mi vida que están tan arraigadas que voy a tener que dejar que la intervención divina venga sobre mi vida. Y yo decirle, Señor, no puedo más. No puedo más con esto. No puedo más con aquello. No puedo más con tal situación. Se me escapa de las manos tal otra. Y decirle, Señor, vengo a tus pies. Me rindo a ti. Rindo mi vida totalmente a ti. ¿Para qué? Para que tú hagas con ella lo que quieras, Señor. Si tú y yo le damos la libertad a Cristo de que realmente Él haga su voluntad en nuestra vida, ahí se está cumpliendo el propósito en tu vida. En mi vida. Hemos escuchado, y a esta frase tal vez es muy trillada entre nosotros, Dios tiene un propósito sobre tu vida. Sí, claro. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y también he escuchado, pero el propósito de Dios no se cumple en mi vida. ¿Por qué? Y porque no le estoy dando lugar. Porque a veces soy tan testarudo, Jorgito es tan testarudo, que no entiende que tiene que rendirle todo a Dios para que el propósito de Él se cumpla en mí. Entonces tiene que ser menos de mí y más de Él en mi vida. Menos de mí y más del Señor. Entonces ahí yo empiezo a alinear mi vida con el Señor. Empiezo a alinear mi vida con Cristo. Empiezo a alinear mi vida con el Espíritu Santo. Empiezo a alinear mi vida con Dios. Porque Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno. Es uno solo, es una persona. Es una persona. Pero para yo alinear mi vida con esa Trinidad que es una sola persona, y tengo que dejar que Él haga. ¿Cómo voy a pedirle algo a alguien si no dejo que Él me haga? ¿Es lógico? No. Yo no puedo pedirle algo a alguien y decirle, dame esa planta. Ah, no, pero ¿sabes qué? Yo esa planta no la voy a regar, no la voy a cuidar, no la voy a esto, no la voy a aquello. Entonces, ¿para qué te la voy a dar? Si ni siquiera la vas a cuidar. Es una planta que yo cuido, que yo quiero, que yo la conservo y vos me decís que ni siquiera la vas a regar. Y a veces nos pasa con eso a los cristianos. Nos pasa por diferentes razones, y no viene al caso, dejo de regar mi planta espiritual y es mi oración. Muchas veces por diferentes afanes dejo de orar. Y es cuando empiezan todas mis interrogantes, mis dudas, mis problemas, mis dificultades, mis tormentas. Entonces dice que cuando lo toma de la mano a Pedro, le dice, ¿por qué dudaste de mí? Y no le hace otra pregunta. Yo no sé de qué manera lo subió el Señor a Pedro a la barca. Si lo tomó a upa y lo levantó y lo llevó, lo tomó del brazo y lo volvió a hacer caminar sobre las aguas, se transportar, no tengo idea. No me corresponde a mí en este momento empezar a tirar cosas porque sí, no sé. Pero dice la Biblia que cuando subieron de nuevo, en el versículo 32, de nuevo a la barca, ¿qué pasó? El viento se detuvo. Oh, ¿qué pasó? Había una gran tormenta. Había grandes olas. Se hundía la barca, perecía en ese momento. Morían todos. Aparece Jesús. Pedro se está hundiendo. Lo toma del brazo. Lo sube a la barca. Y cuando Jesús, y voy a repetir una vez más, cuando Jesús subió a la barca, el viento se calmó. ¿Estamos dejando que Jesús entre en nuestra barca? ¿Estamos dejando que Jesús vaya a tu barca, sea el capitán de tu barca? No me lo contestes.
Tengo que dejar que Jesús sea el capitán de mi barca, porque mis tormentas no las voy a vivir solo. Voy a estar con el mejor capitán. Y el viento y la tormenta, cuando el mejor capitán está a bordo, se tiene que callar. Se tiene que calmar. ¿Por qué? Porque está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que todo lo puede, en mi barca, en mi vida. Mi barca es mi vida. Tu barca es tu vida. Somos responsables cada uno de nosotros de a quién dejamos entrar a nuestra vida. Somos responsables. Soy responsable. ¿A quién dejo entrar a mi vida? He decidido que Cristo sea quien entre a mi vida y reine en mi vida. Si realmente has decidido que Cristo sea el capitán de tu barca, gloria a Dios. Si aún no has decidido totalmente que Él sea el capitán de tu barca, aún estás a tiempo. Aún estamos a tiempo. Porque estamos viviendo un tiempo de gracia. De poder rendirle toda nuestra vida al Señor. Entonces, dice que cuando subieron, el viento se detuvo. Entonces, dice, Jesús, cuando sube a la barca, dice, entonces los discípulos lo adoraron. Y recién ahí dijeron, ¿de verdad eres el Hijo de Dios? Exclamaron esto. ¿De verdad eres el Hijo de Dios? Mis hermanos, Jesús llega al rescate de nuestra vida en diferentes situaciones. Tal vez a ti ya te ha ocurrido de que Jesús haya llegado al rescate de tu vida hace muchos años atrás. Yo no soy quien para decir que tienes áreas que rendir o no. Esto lo sabes tú. Yo no soy quien. Yo sí sé lo que tengo que rendir en mi vida delante del Señor. Porque es personal, porque es individual, porque es de cada uno de nosotros. Pero lo que sí quiero dejar en claro en esta mañana es que no importa la situación o tormenta que tú estés pasando, no importa la aflicción que estés pasando, no importa. Mira, te voy a dar una noticia. Si hay algo seguro que tenemos en nuestra vida son las tormentas. Hay las tormentas, están seguras. ¿Las podés vivir? ¿O ya la viviste? ¿O la vas a vivir? ¿Las vas a vivir? ¿Las viviste? ¿O la estás por vivir? Jamás el Señor en su palabra dijo que el seguirlo a Él era un camino de rosas. Lo que Él sí dijo es que no temamos porque Él ha vencido al mundo. Que no temamos. Y acá vuelvo a repetir lo mismo. No tengan miedo, les dice, yo estoy aquí. Entonces, una cosa que es clara, mis hermanos, el Dios que hoy adoramos, el Dios que hoy servimos, el Dios que hemos decidido entregar nuestra vida, no corta su mano sobre tu vida y sobre mi vida, sobre la vida de tu familia. Sigue viva, sigue estando en cada situación. Entonces, si tenemos áreas que rendir en nuestra vida, rindámoslas al Señor. No la dejemos pasar, no esperemos mucho más tiempo. Toma la decisión hoy. Toma la decisión en esta mañana. Porque tal vez esta es, no te digo la última, pero es una gran oportunidad para tu vida y para mi vida de rendir toda mi vida a Cristo. Y esas áreas que yo sé que en lo oculto están, hoy las puedo presentar delante de la presencia del Señor. Así que vamos a orar. Vamos a orar y vamos a hacer lo que hicieron los discípulos cuando Jesús subió a la barca y exclamaron, ¿de verdad eres el Hijo de Dios? Dice que lo adoraron. Y el Señor es digno de adoración. El Señor es digno de toda adoración. Padre eterno, Padre santo, hoy te damos muchas gracias. Hoy queremos, Señor eterno, exaltar tu nombre, glorificarte a ti, exaltarte a ti, darte el lugar que a ti te pertenece. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que puedas tomar en cuenta nuestras vidas, Señor. La vida y la situación de cada uno de los que está aquí presente y de los que están a través de las redes sociales.
Señor, toma en cuenta cada situación. Señor, obra en cada situación, en cada problema, en cada dificultad, en cada aflicción. Señor, aquello que no vemos, que podamos verlo, Padre.